Mateo 4, versículo 1, la palabra dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana, Señor, porque sabemos que realmente tú eres bueno. Y Señor, ahorita a través de tu Espíritu y tu palabra que vamos a escudriñar, te pedimos, Señor, que nos abras nuestros ojos, no solo físicamente, pero espiritualmente, Señor. Señor, danos la capacidad de conocer y entender, Señor, que todo creyente en Cristo, Señor, realmente estamos en una batalla. Señor, la batalla fluye contra el mundo, contra la carne, Señor, y hoy esta mañana vamos a mirar que también la batalla es contra el enemigo, el Satanás. Y Señor, te pedimos que seas tú, que seas glorificado a través de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, hoy en este día, en el nombre de Cristo Jesús, y tu pueblo dice, amén. Tomen asiento. Siempre para mí es una bendición de compartir la palabra con ustedes, un privilegio. Y quisiera decir esta mañana que la sección de escritura que vamos a compartir es una porción conocida, pero voy a intentar de poder sacar a la luz quién realmente es nuestro enemigo. Y tenemos que mirar que en cositas como el micrófono quizás son cositas que el enemigo no permite para interrumpir la vida y el mensaje de Cristo en la vida de nosotros. Cada creyente que es en Cristo, cuando hice la invitación, si visitaban por primera vez, miramos que realmente por la mayor parte todos somos de casa. Entonces el mensaje realmente es para el creyente en Cristo y bendición que están aquí hoy en este día. Porque el creyente de Cristo tenemos que reconocer que estamos en un campo de batalla contra Satanás, el mundo y la carne. Pido que mientras comenzamos a escudriñar la palabra, que tengamos en oración, que podamos aprender y identificar, detectar y realmente para poder derrotar el enemigo que influye todas estas batallas que miramos hoy en este día. Pero como tengo como costumbre, siempre la cruz para mí por delante. El Evangelio de Mateo fue escrito como unos 27, 30 años después de la cruz. Guiado por el Espíritu Santo, Mateo pone pluma a papel. El Evangelio de Mateo es algo importante porque une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso miramos que en el Evangelio de Mateo hay un versículo en capítulo 5, versículo 17, donde dice Jesús que Él vino a completar, a abrogar, vino a completar, a cumplir de todo lo que se iba prometido en el Antiguo Testamento. Pero antes de seguir más adelante, como tengo costumbre también, es una frase para llevar hoy en este día. Que así como Jesús fue llevado a ser tentado, probado por el diablo, nosotros también seremos probados y probados debemos resistir, aguantar y el diablo nos dejará. Si están tomando notas, Mateo 4 al 1 al 12, se permite la prueba. La prueba, la tentación es permitida.
Y Mateo 4, 3 al 10 es la prueba de ser soportada. Soportada. Tenemos que poder resistir, aguantar. Mateo 4 al 11, y después de la prueba, pues viene descanso, viene bendición. Por un momento que el enemigo se aleja porque vuelve a regresar. Quiero leer una porción del libro que Warren Wiersbe escribió, se llama La estrategia de Satanás, cómo conocer y vencerlo. Y en esta porción de este libro, yo sé que es algo poco diferente, pero aquí Warren Wiersbe dice, vamos a mirarlo como un comentario. El libro habla de Satanás y la estrategia que él utiliza para arruinar la vida cristiana que usted tenga y si es posiblemente destruirlo. Lo invito que recuerde que este libro constituye un manual bíblico para el soldado cristiano. No es una lectura devocional para el cristiano que está ausente sin permiso de las filas. Es una guía tremendamente seria para el cristiano comprometido que se inmersó en el campo de batalla y quiere aprender cómo salir victorioso. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que le ayude. Pedimos que le ayude a comprender y asimilar estas verdades. En estos capítulos no encuentro paja. Estos estudios representan las verdades esenciales, fundamentales, sólidas por la roca de lo que Dios me ha enseñado acerca de la batalla en que se haya de estudiado y combate. He puesto en práctica estas verdades en mi propia vida y en mi ministerio. Entonces, son secciones que miramos que otros hombres, otros siervos de Dios también han pasado por lo mismo. No hay ninguno de los otros que estemos aquí hoy en este día, en esta capilla, quizás los están viendo por media social, que no podamos decir amén, que reconocemos que el enemigo es real. Y el enemigo viene en todas formas. Y estamos identificando que la lucha es no solo contra él, pero también contra el mundo y la carne. Y en estos versículos de nuestro texto, versículo 1 y 2, la palabra dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es necesario que miremos aquí cómo llegamos a este punto, porque miramos que en Mateo 3, versículo 13 al 17, en la Nueva Traducción Viviente dice, luego Jesús fue a Galilea, al río de Jordán, para que Juan lo bautizaba. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios descendiendo sobre él como una paloma. Y en una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Miramos la declaración de Dios viviente, quién era, y lo que miramos de primero, lo que Jesús mismo le dice a Juan, que lo que tenía que hacerse era para cumplir lo que se exigía. Porque todos sabemos como creyentes que realmente Jesús no tenía que ser bautizado, ¿verdad? Pero como era algo que se tenía que cumplir. Era Dios viviente, pero como la palabra declara, la verdadera palabra del Señor tenía que ser completa porque Él fue el que la habló. Juan, capítulo 1, versículo 29,
Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queríamos decir, es un monte arriba de una sierra victoriosa, el que quitaba el pecado del mundo, identificado, iba llegado, estaba entre ellos. No pasó mucho tiempo porque debemos mirar unas cosas antes de seguir adelante. Que primero, Jesús fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Espíritu. ¿Espíritu de quién? Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue el que lo guió al desierto. Y es interesante porque tenemos que mirar que es el Dios mismo que permitió que cuando fuera llevado al desierto, él iba a ser tentado, probado ¿por quién? Por el diablo. Tenemos como ejemplo, todos sabemos la historia de Job, que Satanás vino y Dios mismo le dijo: has considerado a mi siervo Job. Quizás muchas de veces miramos que pues realmente no tenemos causa que digamos por qué estoy pasando por este sufrimiento. Yo he oído que mucha gente dice: yo he sido muy bueno, muy buena, no sé por qué me pasan a mí estas cosas. Y quizás estemos en una área recta con mi Señor. Y no hay pecado en nuestra vida, pero siempre debe haber una examinación de cada creyente honestamente en nuestra vida. Hay algo que ha causado que esta corrección venga en mi vida. Y si la respuesta de esa es no, Señor, de todos modos yo en veces digo: Señor, de todos modos, si algo no me pienso, no me acuerdo, perdóname, just in case, como dice. Pero ser tentado es esforzarse, escudriñar, disciplinar, enseñar, examinar, andar, probar, atentar, aprobar. Jesús iba a ser tentado, probado. Esa palabra probado es también es prueba. Prueba con el fin de saber su cantidad o lo que piensa o cómo se comporta en el buen sentido o en el mal sentido. Probar en una maliciosamente, astutamente para poner a prueba sus sentimientos juicios para probar. Probar la fe, la virtud, el carácter de uno, incitando al pecado o solicitar al pecado, atentar las tentaciones como del diablo. Infligir males a uno para probar su carácter y la firmeza de su fe. Llegamos en el punto que aún quizás la sanidad de nuestro cuerpo no es como debe de ser. Y el cuerpo, este templo que está envejeciéndose, comienza a sufrir. Quizás en veces las aflicciones vienen porque son pruebas de Dios viviente que permiten la vida del creyente. Porque si decimos que yo confío en Dios, yo confío en Cristo, pero no es hasta cuando viene la prueba, que a través de la tormenta, si digo yo confío en Cristo, confío en Dios, que realmente es probado que es real. En nuestro texto, una vez más, ese versículo 1 dice que llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que Dios es el que permite la prueba. Él la permite, así como permitió que a Job lo probara, lo tentara Satanás. Pero recuerda quién es el que dirigió la prueba. ¿Quién fue el que llevó a Jesucristo al desierto? ¿Quién fue el que lo llevó? ¿Verdad? Dios viviente, ¿verdad? El Espíritu Santo. Porque Dios estaba ¿con quién? Con él.
Es el que él prometió y es el que lo dirigió, porque él estaba atento de todo lo que iba a sufrir Jesús. El diablo significa falso acusador, difamador, propenso a comunicar, comunicador, acusar falsamente, acusa falsos, es un comunicador. El comentario de la aplicación de vida dice: este tiempo de prueba demostró que Jesús era realmente el Hijo de Dios, capaz de vencer al diablo y sus tentaciones. Una persona no ha demostrado verdadera obediencia si él o ella nunca ha tenido la oportunidad de desobedecer. Es hasta cuando llegas a ese momento que si realmente eres quien dices que eres, es reconocido. De este lado del Nuevo Testamento, porque hoy en este día estamos viviendo esto que pasó hace casi 2000 años. Sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, Dios viviente en forma de hombre. Y sabemos que por eso Él pudo pasar por esa prueba, pero así como era Dios, también era hombre. Y dice, no, pues es que pues como era Dios, por eso Él pudo ser victorioso. Pero recuerden, es como esa bolsita de té, ¿verdad? Que dice que es hasta que esa bolsita de té se pone en el agua caliente, es que miramos qué clase de té es. Agua caliente para que miremos qué clase de té es. Porque si Jesús no había pasado por eso, quizás todavía los otros pues tuviéramos en cuenta esa pregunta, que si realmente era Cristo. Pero miramos que Él pudo, no porque era el Dios viviente en forma de hombre, pero miramos que su cuerpo humano fue atacado. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pasan unas pares de horas y los otros tenemos hambre. Un día sin comer, lo sentimos poco débil. 40 días y noches sin comer. La debilidad del cuerpo humano que tenía. Cansado, quebrantado. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos, sus mandatos. En la misma forma como el pueblo de Israel fue guiado por esos 40 años en el desierto, 40 días Jesús fue probado. Y donde quiera que miramos ese número 40, ese es el número de prueba. Judgment, como dicen. Juicio. Deuteronomio 8:3 dice, si te humilló permitido que pasaras hambre y luego alentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente que vive no solo viven de pan, sino que viven de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hablar, decir, de ver de qué estás hecho. En inglés se dice, let's see what you're made out of. Vamos a mirar qué fuerza tienes. Vamos a ver si de veras, como dicen, a ver si de veras frena la pistolita. ¿Verdad? Vamos a mirar, a ver. Si no hemos tenido la oportunidad de desobedecer, entonces, ¿cómo sabemos que vamos a obedecer cuando venga la prueba y la tentación?
En la aplicación de vida, dice el comentario, dice, Dios llevó a Israel al desierto para humillarlos y probarlos. Dios quiere ver si su pueblo realmente lo obedecería o no. Nosotros también seremos probados. Como sabemos que vendrán pruebas, debemos estar alerta y preparados para ella. Debemos saber que vamos a ser probados. Van a venir las pruebas. Estamos en una guerra espiritual, una batalla, a batalla. Como sabemos que vendrán estas pruebas, debemos estar, ¿qué? Alertas, preparados para ella. Recuerda que sus convicciones solo son fuertes si se mantienen bajo presión. ¿Cómo sabes que no vas a negar a Cristo hasta que estés en ese momento donde quizás sea vida o muerte? ¿Vas a negarlo o vas a exaltar el nombre de Dios? Recuerda que Pedro dijo, todos los demás menos yo. Y el gallo no cantó ni 3 veces. ¿Y qué hizo Pablo? Lo negó, ¿verdad? Pedro lo negó. Como el serpiente viejo. ¿Se arrima a quién? Satanás, el diablo. Cuando menos pienses. Si no estás esperando que llegue la prueba, entonces te va a agarrar descuidado. Tienes que estar preparado para la lucha, sabiendo que estamos en una batalla realmente. Tenemos la victoria en Cristo. Posiciona la mente, porque Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Sabemos que la tumba está vacía. Y nuestra victoria está asegurada por eso. Nuestra fe está en Él. Pero recuerda que el enemigo viene para quitarte la bendición del gozo, la fuerza que Dios te ha dado. Mateo capítulo 4, versículo 2 de nuestro texto dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, roto y hambriento, y entonces como ese serpiente es cuando llegó la prueba. No llegó cuando estaba siendo bautizado en el río de Jordán, donde por Juan, rodeado de creyentes, donde Dios Padre estaba hablando del cielo, cuando el Espíritu Santo estaba descendiendo. No llegó en ese momento, llegó cuando Jesús estaba solo en el desierto, quebrantado, hambriento y débil, de cuerpo y de ¿qué? De mente. Una vez más, el comentario aplicación de dice, la tentación de Jesús fue una demostración importante de su impecabilidad. Se enfrentaría a la tentación y no se rendiría. Deuteronomio 8:3, una vez más dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Dios no usó su poder, su majestad, no pidió que vinieran ángeles, no esforzó para declararse glorioso como el Dios viviente, pero lo que Él hizo, los dejó la muestra como nosotros, como creyentes, hijos y hijas de Dios, cómo podíamos combatir, enfrentar y también derrotar al enemigo. ¿Usando qué? La palabra de qué? De Dios. Wiersbe en su libro dice, el propósito de Satanás es que usted ignore la voluntad de Dios. Satanás ataca la palabra de Dios para que esté manifiesta la voluntad divina.
ataca la palabra de Dios porque está manifiesta la voluntad divina. ¿Cómo uno como creyente sabe qué es lo que Dios tiene para nosotros? Es a través de su palabra. Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que me guía mis pies a la luz para mi camino. ¿Cómo le hago para caminar en esta tierra? ¿Qué hago? ¿Para qué lado gano? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que no debo de hacer? Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero traerte honra a tu nombre. Tu palabra es mi lámpara, mi guía para mis pies, es una luz para mi camino. Salmos 48 dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ese mismo versículo arriba en la vereda dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está medida en mi corazón. Es la palabra del Señor que los cambia, es el que los dirige. Es la plomada que Dios los ha dado para esta vida. Y el enemigo va a atacarse. El enemigo los va a atacar mentalmente, los va a atacar físicamente, espiritualmente, pero vamos a mirar que también va a atacar la mente y va a traer en cuestión la palabra de Dios. Alejados de la palabra de Dios no podemos comprender bien su voluntad, y la voluntad divina es la expresión de su amor hacia nosotros. La voluntad de Dios nace de su propio corazón. No es trata de algo impersonal, sino de algo para hacer. El Señor es muy personal. Él tiene una comprensión personal de cada uno de sus hijos y hijas y de su naturaleza. Sus nombres son actos en función de la cual obra sus planes en ellos. Cada uno de nosotros somos conocidos por el Señor por nombre. Entonces lo que le hace el enemigo cuando andamos en esos momentos cansados, quizás estamos distraídos, él comienza y viene y los ataca en esa forma. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Hechos 22:14 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo tenemos que reconocer que Él los escogió a nosotros como su pueblo. Él también quiere que entendamos su voluntad. Efesios 5:17: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchos decimos: ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Cómo reconocemos que es el deseo del Señor para nosotros? Es leyendo y escudriñando su palabra. Él quiere que tengas entendimiento de su voluntad y nos llene y nos controle. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no nos cansamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. El resultado de todo esto es que el creyente hace la voluntad de Dios de corazón. Efesios 6:6: sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De corazón, porque reconocemos quién es a quién debemos esta vida, que ha sido redimida. Gutzek dice: Jesús no necesitaba ser tentado para ayudarlo a crecer. En lugar de eso, soportó la tentación, tanto para poder identificarse con nosotros como para demostrar su propio carácter santo y sin pecado. Soportó la tentación y nos dejó ese ejemplo para nosotros que poder seguir. Que así como Cristo pudo aguantar la tentación, la prueba, nosotros también tenemos el mismo fuerza y el poder a través de su palabra y su espíritu que mora dentro de mí y de ti, de pasar por la prueba y esa batalla. Hebreos 22:8 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18, una vez más, Nueva Traducción Viviente dice: debido a que Él mismo
ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Porque Él mismo fue tentado, Él mismo fue probado y sabe lo que debe, y sabe y reconoce lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros sintiemos y la debilidad ¿de qué? De esta carne. Pero eso está escrito, ¿verdad? El Espíritu está disponible, ¿verdad? The Spirit is willing. ¿Pero qué? ¿La carne qué? Es débil. Pero Dios está con nosotros. Su palabra los dice, ¿verdad? Dios siempre va a permitir la prueba porque Dios quiere que salga lo bueno de nosotros. Él los va a probar para sacar lo mejor, lo bueno de nosotros. Para que uno en veces a uno se rasca la cabeza, híjole, ¿cómo le hice para pasar por esa prueba? Miramos hacia atrás y miramos que realmente Dios es bueno conmigo. Al contrario, el acusador, el diablo, él va a probar para sacar lo malo de uno, para que falles, para que caigas, para que deshonres el nombre de Cristo. Reconozca que el nombre diablo se llama acusador. En cuanto el creyente peca, ¿quién es el primero que los pone ¿cómo se dice? El finger, ¿verdad? Mira, Padre, mira, Dios, según tu hijo, según muy cristiano, mira lo que acaba de hacer. Ya se entregó, mira, ya falló. La bendición que tenemos a Cristo con nosotros. Pero es importante notar que el Espíritu Santo no puede tentarlos con lo malo. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no va a usar las cosas malas para tentarte. Él va a permitir que cosas pasen. Pero porque Él quiere salir, que el carácter de la persona sea enforzada, sea más fuerte, salga más fuerza, tenga más confianza en el Señor. Es algo que tenemos que pasar como creyente. Si no estamos pasando, como dicen, entrando a la tormenta, durante la tormenta o saliendo de esa tormenta, entonces quizás realmente no estamos donde debemos de estar con Cristo. Porque recuerda, así como obró una cosa grande en Dios Padre, en Dios Hijo, Jesucristo, y después vino la prueba, así también el creyente, el hijo o la hija de Dios. Hacemos algo bueno, estamos en una área buena con Cristo. Agárrense. Porque ahí viene ¿qué? La prueba. Cada vez que Dios hace algo bueno en la vida de hijo o hija de Cristo, ¿quién la va a poner? El diablo. Satanás mismo. Y va a querer va a pedir permiso, así como quería pedir permiso de Pedro, de ser arriesgado, shifted like wheat, sacudido. Pero Jesús dijo, ¿qué? No teméis porque yo he orado por usted. Nuestro texto, versículo 3 al 4, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizás aquí en este momento miramos que el enemigo, como se dice, enseña sus colores. El enemigo reconoce y sabe la palabra también. Y el enemigo sabe y conoce la palabra quizás mejor que alguno de nosotros. Porque aquí
quizás tomó las escrituras y las torció. Dios dijo en el Antiguo Testamento, háblale a esta piedra. ¿Y qué salió de la piedra? Agua. Dios le dijo en el Antiguo Testamento, pégale a la piedra y para que salga ¿qué? Otra vez, agua. Pero aquí el enemigo, sabiendo la debilidad, dice, háblale a la piedra, que se haga ¿qué? Que se haga pan. Números, Éxodos 17:6, salió agua de la roca. Números 20:11, también salieron muchas aguas. Gutzek dice que Satanás no cuestiona la deidad de Jesús. Lo desvió a probarlo, a demostrar a través de obras milagrosas. Di que estas piedras se conviertan en pan. Esta era una tentación de usar sus dones de Dios para propósitos egoístas. Satanás sugirió que Jesús usara sus poderes milagrosos para proveerse de alimento. Dios podía haber hecho eso. Jesús podía haber hecho. No necesitaba ayuda, no necesitaba soporte, pero él solito podía haberse sostenido. Pero en lugar de darse a esa tentación, a esa prueba, teniendo el poder de ¿qué? Del universo a su disponible. Fuerza. No puede ser sin poderse medir. Fue tentado. Tentar es probar si una cosa se puede hacer para intentar. Probar con el propósito de cómo se compartirá en un buen sentido o en un mal sentido. Para probar uno maliciosamente, constantemente para poner en la prueba de sus sentimientos o juicios, para probar la fe, la virtud, el carácter de uno, mediante la incitación al pecado, para solicitar el pecado, para tentar de las tentaciones del diablo. El diablo quería sacar lo peor de Cristo, porque Cristo era Dios, no como el creyente, como la persona. Él no tenía que arrimarse más al Señor porque Él era el Señor. Pero lo que el enemigo quería es que Él usaba su poder fuera de tiempo. Que era egoísta, selfish. Jesús le recontestó con la palabra correcta. Una vez más, nuestro texto dice, y vino el tentor y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba, ¿cómo se dice? Quoting, diciendo la palabra que dice en Deuteronomio 8:3. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. No fue un mandamiento nuevo, no fue una escritura nueva, pero Cristo usó algo que ya estado escrito. Gutzek una vez más dice, escrito está. Por confiar en el poder y verdad de la palabra de Dios, Jesús estaba dispuesto a pelear la batalla como hombre. Fácilmente pudo haber reprendido a Satanás a otra galaxia, pero lo resistió en una manera que nosotros podemos imitar
identificarnos. Nos dejó la muestra. ¿Cómo podemos tener victoria aquí hoy en este día, en la vida de cada hijo o hija de Cristo? No dejar que el enemigo los meta cosas en la mente, porque aquí en la mente es donde comienza el ataque, porque en la mente es donde Jesús comunica con su hijo y su hija en Cristo. Si los comienza a atacar aquí en la mente y comenzamos a preguntar, ¿dice la palabra así? Pues quizás no está así como pensaba. Traer en cuestión la palabra. Es la misma prueba que Satanás le trajo a Eva. ¿Realmente dijo Dios eso? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede comprenderse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pasó por las pruebas que nosotros también pasamos. La aplicación de vida dice una vez más, Jesús no fue tentado dentro del templo o en su bautismo, sino en el desierto donde estaba cansado, solo y hambriento y por lo tanto más vulnerable. El diablo a menudo nos tiene cuando nosotros vulnerables, cuando estemos bajo estrés, físico o emocional. Por ejemplo, solos, cansados, sopesando grandes decisiones o enfrentados a la incertidumbre. Pero también le gusta tentarnos a través de nuestras fortalezas, donde somos más susceptibles al orgullo. Debemos guardarnos en todos momentos de sus ataques. En todos momentos, porque sabemos que estamos en qué, en una batalla, estamos en una guerra. Hijo o hija de Dios, estamos en guerra. Yo sé que como muchos dicen la violencia para el cristiano, que voltea, da otra mejilla, da otro chico, donde dicen que Dios es amor, pero tienen que reconocer que el enemigo es real. Y el enemigo vino a destruir, to kill, steal and destroy, a matar, a destruir la vida del cristiano. Versículos 5 y 7 de nuestro texto dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y algo que quiero que miremos, que aquí, que los fijemos, que le podía haber dicho, ¿verdad? Le podría haber dicho, ¿no has leído? Pero no le dijo eso porque el diablo, ¿qué? Iba leído la palabra. Conoce la palabra de Dios. La conoce, la palabra de Dios. Y allí en esa forma lo usó como se tenía que haber usado. Pero también otra vez mal, en área mala. La voluntad de Dios no es una obligación. Según la iglesia, al cristiano se goza en descubrir la voluntad de Dios, obedeciéndolo luego de todo corazón. La voluntad de Dios es lo que los nutre. Si Satanás consigue que usted no conozca la voluntad de Dios, le arrebatará todas las gloriosas bendiciones que Dios ha aprobado para su vida. Tomar decisiones equivocadas, se verá inmerso en actividades pecaminosas y llevará un tipo de vida erróneo. Y por triste que será decirlo, influirá a otros para también practicar lo malo. A lo largo de mi ministerio, la palabra en muchos lugares ha visto las tragedias, consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios. Si los dejamos ser guiados mal y incorrectos, vamos a fracasar. Entonces Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad
que me envió y que acaba su obra. Esa es la voluntad, eso es lo que Dios me ha traído. Entonces, el versículo de nuestro texto otra vez, versículos 5 y 7, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás, el diablo, usó también la palabra ¿de qué? De Dios. Pero tenemos Salmo 91:11, donde dice: pues a sus ángeles mandé cerca de ti, que te guarden en todos caminos. Estaba hablando la palabra correcta. Pero Cristo respondió ¿con qué? Con la palabra correcta, sincera: no tentarás a Dios, ¿verdad? A tu Señor Dios. Fue con la palabra correcta el retorno de Jesús. Deuteronomio 6:16 dice: no tentaráis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis a Masá. Gutzek una vez más dice: Dios no es nuestro mago en el cielo que listo está para optar a pedido. En respuesta a las tentaciones de Satanás, Jesús dijo que no pusiéramos a Dios a prueba. Es posible que decía pedirle a Dios que haga algo para probar su existencia o su amor por usted. Jesús enseñó una vez a través de una parábola que personas que no creen en lo que está escrito en la Biblia no creerán, incluso si alguien regresa de entre los muertos para habitarles. Dios quiere que vivamos por fe, no por magia. No trates de manipular a Dios pidiéndole señales, porque eso es lo que el diablo quería, una señal, ¿verdad? Una señal. También, una vez más, la tentación para que Dios usara su poder incorrecto. Versículo 8 y 10 de nuestro texto dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si prostrado me adorarás, si prostrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No lo negó que esos reinos y el mundo pertenecían al diablo. Jesús no negó que el mundo le pertenece al diablo. Jesús no negó que el mundo le pertenece a Satanás. Pero al contrario le dijo: vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que reconocer que este mundo pecaminoso pertenece ¿a quién? Preguntamos por qué cosas tan feas pasan en esta tierra. ¿Quién es el que está en control de esta tierra? Las leyes, la inmoralidad de la sociedad, de todo lo que está pasando que es contra la gloria del Señor, con la imagen del Señor, todo lo que el deseo del Señor tiene para su creación. Todo que es contrario es que el Satanás es el que está dirigiendo los corazones y las obras de la persona perdida que está en oscuridad. No negó que la mayoría de esta gente se pierda, están perdidos. Pero por por eso nosotros, Dios los dice que debemos de ser esa luz en esta tierra oscura, para que todos reconozcan quién es Cristo, para que todos reconozcan y vean la luz en mí y en ti, que Cristo vive, que Cristo es real,
que Cristo desea que todo hombre, hijo o hija todo hombre o mujer sea salvo y vengan a salvación y sean hijos o hijas de Cristo. Deuteronomio 6, 12 y 13, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo servirás y por su nombre jurarás. Solo a Dios servirás. Ninguna otra persona. Ninguna otra cosa. Nuestro Señor no utilizó su divino poder para derrotar a Satanás. Usó la misma arma que nosotros tenemos disponible hoy en el día, la palabra de Dios. Jesús estaba motivado por el Espíritu Divino y llena de su palabra. Como veremos el siguiente capítulo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos puede capacitar para manejarla acuerdamente. Si usted y yo pretendemos derrotar las mentiras de Satanás, debemos depender de la palabra divina. Este hecho nos hace asumir ciertas responsabilidades. La responsabilidad que tenemos es que escudriñar, leer, porque Dios no puede traer a mente lo que no hemos tomado en nuestro corazón. Si no tomamos el tiempo de leer y compartir con Él, Él no va a poder traer esas escrituras cuando necesitamos. Es como la pistola que trae el policía. Cuando la necesita, la tiene disponible y la saca y la sabe cómo usar. El creyente en Cristo tiene la palabra de Dios que es conocida como espada. Cuando sea el momento que la necesitemos para defender o hacer ofensiva, si no la sabemos usar, si no la conocemos, no podemos tener arma para cómo derrotar el enemigo. Unos puntos que miramos aquí, dice, debemos conocer la palabra de Dios. No hay razón por la que un creyente debe ignorar su Biblia. La palabra de Dios está disponible para nosotros en muchas tradiciones. Entonces, no hay excusa. Si no sabemos leer, también hay hasta grabada la palabra. No tengo tiempo porque siempre ando trabajando, manijo, pues ponen el carro. Meditando en la palabra me estás oyendo. Debemos memorizar la palabra de Dios. Nuestro Señor no tuvo concordancia con el desierto. Y ahí es como digo yo, porque yo uso el amigo Google mucho. Google, ¿dónde está donde dice el versículo fulano? Y luego me dice Google. Pero nuestro Señor no tuvo concordancia con él en el desierto. Regresó a los libros de Moisés, seleccionó Deuteronomio y citó 3 versículos de ese libro para silenciar a Satanás. Debemos meditar en la palabra de Dios. La meditación es para el hombre interior lo que la digestión es para el hombre exterior. Si no dirigimos tu comida, te enfermarás y morirás. Entonces tenemos que leer y para poder dar. Debemos usar la palabra de Dios. La mente del creyente debe volverse como una computadora espiritual. Debe estar tan saturada de las escrituras que cuando enfrente una decisión o una tentación, automáticamente recuerda la escritura que se relaciona con esa situación en particular. Es el ministerio del Espíritu Santo traer la palabra de Dios a nuestras mentes cuando la necesitamos. Hablando con mis hijos en la casa, pues, ya es que nadie me dijo, ¿qué necesitas que te digan? Si el Espíritu de Dios vive de ti, no necesitas que yo te tenga agarrado de la mano para decirte sí o no hagas eso. El Espíritu te guía. Si lees tu palabra te va a decir eso está mal o eso está bueno. Estando allí yo o no estando no. No es que estemos aquí en la iglesia para decir, ok, entonces es cuando me debo de portar bien, ¿verdad? Si no tenemos la oportunidad de obedecer, entonces no sabemos si realmente vamos a obedecer cuando venga la prueba.
El Espíritu de Dios no nos puede recordar algo que no hemos aprendido. Debemos permitirle que antes que nada nos enseñe la palabra. Debe de memorizar las escrituras que Él le abra. Entonces el Espíritu Divino podrá recordarle de lo que ha aprendido, usando sus verdades para derrotar a Satanás. Por favor, recuerda que Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros y que es capaz de citarla. Tenemos el ejemplo en esta porción que hemos mirado hoy en esta mañana. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Haciendo inventario, ya me lo acabamos. Haciendo inventario. Algo inventario, no tiene que para levantar las manos, pero es algo haciendo inventario. ¿Paso tiempo diariamente leyendo la palabra de Dios o meditando en ella? Número 2, busco sistemáticamente memorizar las escrituras. Número 3, me encuentro automáticamente pensando en la Biblia cuando soy tentado o cuando enfrento decisiones, o debo telefonear a mis amigos cristianos para obtener guía espiritual. Número 4, ¿me encuentro mejor capacitado para detectar las mentiras de Satanás? Número 5, ¿hay alguna mentira en mi mente en este momento que estoy creyendo? Número 6, ¿conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Realmente quiero saber? Y número 7, el delito en la voluntad de Dios, me delito en la voluntad de Dios y la hago de mi corazón. Y número 8, ¿soy culpable de decir mentiras? ¿Y por qué lo hago? Número 9, ¿estoy dispuesto a tomar como verdad todo lo que dice la palabra de Dios acerca de toda mi vida? ¿O de vez en cuando pregunto, ¿Díaz realmente dijo eso? ¿Argumento con la palabra de Dios? Número 10, se me hace más maravillosa la palabra de Dios. Lo disfruto más que los placeres naturales de la vida, incluidos comer y dormir. Número 11 de nuestro texto, versículo 11 de nuestro texto, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. Una de las versiones en inglés dice que el Satanás lo dejó por un tiempo, for a season, for some time, dice en inglés, que fue por un tiempo, pero fue hasta después de las pruebas que vinieron y las tentaciones. Después vino la bendición de descanso. ¿Descanso por qué? Por un tiempo. Entonces, Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegrías con gozo infanable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Más maravilloso que oro que es perdido. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y los potestades, exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria tenemos a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio y ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Tiempo se llega para el enemigo. Es corto, entonces ahorita es más que cuando con la batalla es furia, ¿verdad? Apocalipsis 12:11 dice, y ellos
le han vencido por medio de la sangre de cordero, de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y encerrar 3 puntos solamente. Cuando llegue la prueba, debemos aguantar y perseverar. Aguantar y perseverar. La prueba es lo que los refina. Lo refina como fuego. Y número 3, aunque venga la prueba, tenemos victoria ¿en quién? En Cristo.